Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la tolerancia con respecto a la hora de inicio. Gracias a todos. Voy a dar un minutito dos en lo que terminan de conectarse para que podamos comenzar. Les ofrezco una disculpa a todos por el tiempo y les agradezco por la comprensión en la tolerancia con el horario de inicio. Mientras terminan de conectarse y para generar que la sesión sea productiva, a continuación me presento con ustedes para quienes aún no me conocen en cuanto a la forma de trabajar. Mi nombre es Luis Armando Valdés, soy consultor de SAP ya desde el 2015, estamos hablando más o menos 15 años. Y mi especialidad es ABAP, también tengo capacitación en lo que es Hybris, en la suite de Hybris, en C4C. Y también en HCI, que hoy en día se conoce como CPI. El propósito de esta capacitación es que desde esa experiencia como ABAP, sumada con la experiencia que tienen ustedes como consultores funcionales, podamos generar valor en el sentido de que tanto ustedes como funcionales reciban una perspectiva del ámbito técnico, como en mi caso, conocer a través de la experiencia de todos y cada uno de ustedes una manera de hacer las cosas y de esa forma poder contribuir con todos en cuanto a la suma de conocimiento. Entonces, muchas gracias por la confianza que tuvieron, que tienen con respecto a estar aquí. Gracias por su compromiso a todos. Y a continuación voy a abrir un espacio para que podamos presentarnos, ya que vamos a estar trabajando durante las próximas semanas y es importante que sepamos quién está acá en el equipo y de esa manera, bueno, ir rompiendo como el hielo, ¿no? Entonces, gracias a todos. Vamos a comenzar con Eli, por favor, si te puedes presentar aquí con el grupo. Adelante. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Mi nombre es Elizabeth Aguilar. Soy consultor funcional SD. Yo ya tengo bastantes años de experiencia y ya tengo varios cursos aquí con Luis Armando. La verdad es que siempre me han gustado sus cursos. Me ayudan bastante para mi formación aquí, como consultor y bueno, bienvenidos a todos. Gracias, Celi. Gracias, gracias. A continuación vamos con María. Por favor, si te puedes presentar con el equipo, con el grupo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto, María. Adelante. Hola. Mi nombre es María Aguilar y soy consultor en MM. No llevo mucho tiempo en ser consultor. De hecho, inicié como consultor junior. Ahorita ya pues ya un poco de experiencia, no tanto como muchos otros, pero pues para allá voy. Por esta razón es que estoy tomando este tipo de cursos porque quiero agarrar más experiencia, porque a mí me cuesta un poco más llenar ¿cómo se llama? Las especificaciones funcionales para los ABAP. ¿Qué otra cosa me faltó? Creo que ya es todo, ¿verdad? Perfecto, María. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Adelante, Miriam, por favor, si te puedes presentar con el grupo. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Soy Miriam Melchor. Yo me inscribí porque te vi por Facebook. Es la primera vez que tomo este curso. Tengo conocimientos de ABAP. No estoy trabajando con MM, he trabajado con BW, BO y actualmente con HANA y otras herramientas. Excelente, Miriam. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Bienvenida y bienvenidos a todos los que ya se presentaron. Vamos adelante con nuestro buen amigo Héctor Mendoza. Adelante, amigo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Héctor Mendoza. Soy consultor SAP SD. Tengo algo de tiempo ya en estos temas y pues siempre estamos abiertos a aprender y yo creo que esta es una muy buena oportunidad. Ya he tomado algunos cursos igual con nuestro buen amigo Luis Armando. Vamos a continuar con este tema. Muchas gracias, Héctor.
Adelante, por favor, Alfredo. Hola, buenas noches con todos. Mi nombre es Alfredo Gutiérrez, no es de Colombia, sino acá de Ecuador, Guayaquil. Soy consultor FI, tengo también algunos años de experiencia y bueno, también me parecen muy valiosas este tipo de cursos que dicta Luis Armando, entonces tenemos que aprovecharlo. En este caso yo tomé apenas el curso que pasó, el de book de funcionales y ahora pues con back. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Alfred. Bienvenido. Adelante, por favor, con nuestro buen amigo Juan, Jorge. Buen George, adelante, preséntate. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Jorge, como todo el mundo ya me conoce, y pues consultor SAP SD, y estamos ahí para echarnos la mano todos a lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias. Adelante, por favor, mi tocayo, Luis Aguilar. Hola, ¿qué tal? ¿Ahí me escuchan? Sí, adelante, amigo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Luis Alfredo Aguilar. Tengo ya más de 12 años de experiencia como consultor ABAP. Salí a la academia, estoy certificado. Actualmente trabajo en Farmacia San Pablo. Estoy como responsable de todos los desarrollos SAP en Farmacia San Pablo y de la parte de las integraciones. Llevo los módulos de ABAP y de PI también. Excelente, tocayo. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Adelante, por favor, con Marcela. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy consultora funcional FI. También es la primera vez que tomo el curso, me enteré por Facebook. Vivo en Colombia y soy consultora hace más o menos 5 años. Excelente, Marcela. Bienvenida, muchas gracias. Bienvenido, tocayo. De acuerdo, vamos ahora, por favor. Me parece que estaba conectado Josman. Ya no lo estoy viendo en la lista. Mientras tanto, nuestro amigo Daniel. Adelante, preséntate, por favor. Buenas noches. Bueno, es que tenía el nombre mal. Qué pena, lo cambié. Ah, perfecto. Soy Daniel Varela, soy de Colombia. Pues tengo experiencia con SAP NMM y MPP y estoy también, inicié este año pues con todo lo que es el tema de ABAP, con los cursos que estás dictando, Luis. Pues aún no soy certificado, pero ya llevo como alrededor de 4 años trabajando con SAP y aquí con toda la expectativa de aprender. Muchas gracias. Excelente, amigo. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos nuevamente. Antes que empecemos con la capacitación, voy a compartirles la pantalla con lo que es el programa de estudio. Ahí sí me confirman si lo están viendo. El alcance de la capacitación. ¿Sí lo ven en pantalla? Sí, sí se ve. Sí se ve. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno, equipo, pues vamos a trabajar con cómo identificar VAPIs, cómo armar el layout de carga para una especificación funcional, cómo mapear la VAPI desde la S37 y cómo identificar si existen rutinas de conversión internas en lo que son los elementos de datos de las estructuras que pertenecen o que están dentro de lo que son las VAPIs. Y asegurarnos que el registro quede asentado en la base de datos. Esto puede parecer muy lógico, sin embargo, ha generado bastantes problemas, sobre todo cuando hay procesos subsecuentes que requieren de que un valor sea asentado en la base de datos previamente para seguir con el proceso. Entonces, lo que les puedo compartir antes de que iniciemos es un poco acerca de mí. Como tal, inicié ya hace muchísimos años, en el 2004, en mi carrera de Ingeniería en Sistemas. Trabajé para una gran compañía que en aquel entonces se llamaba Sigma Tau Software, que perteneció al grupo Carso. Ya después fue cambiando de nombre, actualmente me parece que se llama HITS, se encuentra en la ciudad de Querétaro. Y bueno, ahí empecé mi trayectoria como consultora VAP, ya después tuve experiencia, al igual que muchos de ustedes, en diferentes ciudades, diferentes giros o industrias de negocio, con muchísimas compañías. Y el propósito de esta capacitación, quiero manifestarles que es generar valor con respecto a la herramienta técnica, en este caso VAPI,
para complementar su perfil funcional. También es importante que ustedes sepan que respeto mucho el trabajo que ustedes tienen como consultores funcionales. Siempre he tenido esa percepción de que el consultor funcional es el experto en los procesos de negocio y en mi punto de vista, pues es el orquestador de lo que son los proyectos en SAP. Por lo tanto, admiración y respeto para ustedes. No pretendo mostrarles la verdad absoluta, eso no lo tengo. Más bien, mi objetivo es ser contribución para que el conocimiento que pude haber desarrollado durante la experiencia en proyectos se pueda plasmar en esta capacitación y que de tal manera que ustedes se lleven el mayor valor de esta capacitación. Ahora bien, siempre estoy abierto a la posibilidad de agregar cosas, agregar temas al alcance de la capacitación, si una vez que comencemos a trabajar se van suscitando en el camino temas que podrían, por ejemplo, estar incompletos o inconclusos. Estoy abierto. Asimismo, para quienes están o estuvieron en la capacitación de The Book, les comento, estoy trabajando en los materiales que fui anotando y pronto se los voy a hacer llegar. Entonces, ese va a ser el objetivo, amigos. Vamos a divertirnos, vamos a hacer que esto sea de alguna manera ameno, que sea un lenguaje común, un lenguaje tropicalizado. Aquí tenemos personas que nos acompañan, compañeros que están en Colombia, en el caso de nuestro compañero que está en Ecuador, me parece que es Alfred, y bueno, Daniel, Marcela en Colombia, y me parece que ya todos los demás estamos en México, ¿correcto? Sí, así es. Ok. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda antes de que comencemos? ¿O quiere agregar algo, aportar algo? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien, Luis. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar, amigos. Entonces, siéntanse Sí, libres. una pregunta. Sí, adelante. Con el tema de los servidores que tú la vez pasada sí explicaste, en el sentido de que si uno quiere lo ocupa o si no, no, ¿no? Ah, sí, excelente, Alfred. Muchas gracias por esa aportación. Les platico el modelo de trabajo rápidamente. Esta capacitación es una capacitación desde un modelo pragmático. Más que modelo ya es metodología pragmática, es decir, orientada 100% a la práctica. Como tal, si se dan cuenta en el alcance de la capacitación, no hay lo que muchas veces se acostumbra en SAP convencional, de tener N cantidad de diapositivas que se van leyendo y que finalmente se termina materializando en un aprendizaje teórico. El objetivo de la metodología que utilizo en consultoría de capacitación en tecnología desde hace ya 6 años es hacer las cosas como si estuviéramos en la vida real, es decir, simular la vida real como si estuviéramos en un proyecto, para que ustedes se lleven ese conocimiento de experiencia de consultor a experiencia de consultor. Con respecto a lo que comenta Alfred, ustedes están en total libertad de solicitar el usuario para acceder al servidor de manera inmediata. El día de mañana les voy a enviar un directorio de grupo donde les voy a dar una pregunta para que ustedes elijan quiénes están ya listos y quieren que se les asigne su usuario, ya sea que quieren practicar en HANA, es un servidor de HANA 1809. Entonces, ya sea que van a practicar lo que vemos en clase o bien que a manera personal alguno de ustedes quiere ir practicando su módulo en el servidor de HANA, lo pueden hacer. Si alguno de ustedes tiene en este momento ya un servidor en el cual puede ir practicando, porque en el proyecto en el que estén el cliente les provea de esta prestación, pueden elegir dejar, yo le voy a llamar congelado, el mes de servidor que ustedes disponen de esta capacitación. Como tal, mi negocio hoy en día es la renta de los servidores y la capacitación lo hago ya desde un punto de vista de generar valor para las personas que me rentan el servidor. Entonces, el costo que ustedes están pagando por estar aquí es equivalente a un mes de servidores de HANA. También incluye
Fiori, para quienes están familiarizados o quieren practicar Fiori. Está dentro de nuestro servidor. Y bueno, entonces, de tal manera que si alguien no lo ocupa en este momento, en ese formulario directorio de grupo podrá definirlo y se va a quedar congelado su usuario, sin importar para cuándo ustedes elijan o requieran hacer uso del servidor. ¿De acuerdo? Entonces, metodología pragmática, simular la actividad real como si estuviéramos en un proyecto, como si estuviéramos investigando temas en equipo, en una implementación. Y el tema del uso del servidor, pueden elegir utilizarlo a partir de ahora o dejarlo congelado para cuando ustedes lo requieran. ¿De acuerdo? Como tal, reglas las establecí dentro de lo que es la presentación. Son muy básicas. Es el respeto a los compañeros, el respeto al instructor. Por ahí comento que en ocasiones, si todos estuvieran de acuerdo y no les funciona una fecha determinada de las que hemos establecido, ustedes pueden gestionar a través del grupo de WhatsApp que se recorra la clase o que se reagende en medida de las posibilidades. De igual manera, les pido comprensión si en algún momento tengo alguna situación fuera de agenda que se presenta al momento, o incluso falla tecnológica o técnica, como hace un tiempo que no tenía yo un buen internet, un buen wifi, que salí de viaje y no logré tener esa herramienta tecnológica. Entonces se puede presentar el escenario donde impida la clase, y bueno, siempre hablándolo, ¿no? Y estando claro que lo importante es culminar con el alcance de la capacitación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguna otra duda, aportación que tengan? Ok, perfecto. Entonces, en este momento están viendo mi pantalla, ¿correcto? Pregunta para todos. ¿Cuántos de ustedes ya tienen cierta experiencia en lo que son las BAPIs? ¿Cuántos de ustedes ya han trabajado con las BAPIs? A mí me ha tocado trabajar con BAPIs. La verdad, sí es un poquito complejo, o al menos el camino que yo elegí fue algo complejo. Por eso me interesa reforzarlo. De acuerdo. Platícanos un poco más, Héctor, acerca de dónde está ese camino complejo. O sea, ¿cuál es el método que utilizas? Claro. En su momento tenía yo como responsabilidad el identificar diferentes BAPIs que aplicaran a diferentes interfaces. Okay. En su momento nos habían comentado que íbamos a trabajar en un inicio con Fiori y luego eventualmente nos dijeron que no. Pero de todas formas teníamos nosotros que hacer un análisis previo, teníamos que meternos directamente al portal de SAP, sí, e identificar uno por uno cuál era la BAPI más ad hoc a las necesidades del negocio, que eran generar pedidos, actualizar datos maestros de clientes y datos maestros de materiales, entre otros atributos. Batallé un poquito porque lo que nosotros en su momento hicimos fue pues irnos directamente a Google y lo que te sugiere el Google de cómo empezar a trabajar con ellas. El problema de cuando una vez que piensas que ya la identificaste, hay veces que no es la correcta y tienes que tienes que hacer muchas validaciones. Totalmente correcto es lo que estás comentando. Ahora, ¿has encontrado ya una manera de no tener que ir al modelo prueba y error? Hasta el momento no, porque en su momento era un entregable que tenía que salir del paso. Y sí, efectivamente lo encontramos, pero sí batallamos. Ok, perfecto. Gracias. Tocayo, comentabas que estás a cargo de gerencia de desarrollo en un proyecto de implementación y tienes también el módulo de ABAP. ¿Cuál es tu experiencia ya con el tema de las BAPIs? Así es, Tocayo. Creo que ya mi experiencia es bastante amplia. He trabajado como consultor ABAP, trabajé como 12 años. Conozco los módulos que me comentabas. La verdad es que mi carrera profesional se ha basado mucho con SAP. También conozco Hybris. Trabajo directamente con los consultores funcionales de todos los módulos que tenemos, que es SD, MM, FI, RH, la parte de Hybris, del e-commerce.
he participado en muchos proyectos, tanto como de ABAP, como de la parte de las interfaces para API. Entonces, entiendo también a los compañeros funcionales. Creo que es bien importante que ellos conozcan esa parte de las BAPIs porque los complementa mucho como consultores. Muchas veces a los funcionales se les dificulta la parte técnica, pero creo que es algo que también deben de conocer y eso los complementa sobre todo para que los proyectos se puedan definir desde un principio y se puedan llevar hacia un buen término, ¿no? Sobre la experiencia de las BAPIs, pues bueno, hemos hecho ya varios mapeos, en cada proyecto creo que no nos salvamos de eso. Existen varias transacciones, como comenta el compañero, pues muchas veces lo que pasa es que uno recurre al Google, ¿no? Sí. Para empezar a revisar dónde encuentran esas BAPIs. El problema aquí creo que es que hay que identificar, pues, qué es una BAPI primero, cómo funciona, porque luego los escuchan decir a nosotros los técnicos que las BAPIs y las BADIs, luego no sabemos y no podemos distinguir bien. Hay que entender cómo funciona un módulo de función, que es un RFC, que es un Remote Function Call, todo este tipo de temas, ¿no? Sí, perfecto, tocayo. Sí, Excelente. perdón, en esa parte tiene razón, perdón que interrumpa, bueno, como funcional, ¿qué es la diferencia entre una BAPI y una BADI? Para empezar, ¿no? Como funcional, al menos yo aún no sé cuál sea. Y es bien importante eso, saberlo, porque Perfecto. luego llegamos a los proyectos. Perfecto, perfecto. Excelente, compañeros. Bueno, les propongo lo siguiente. La razón de estar haciendo estas preguntas, como se los comenté, estoy en la total claridad que no cuento con la verdad absoluta. En título personal, yo no he encontrado la manera de evitar el tema de la prueba y error. Es decir, como ABAP con casi 16 años de experiencia, no he encontrado ese mecanismo. Lo he buscado, pero no he encontrado ese mecanismo de ahorrarme el tema de la prueba y error. La única manera donde me he ahorrado tiempo, como bien le comentan ya los compañeros que han participado, es googleándolo. Y ya después de que lo googleas, que es una de las grandes ventajas que tenemos hoy en día, que ya prácticamente todas las BAPIs están en Google. O sea, yo les platico de mi experiencia en el 2016, en el 2006, 2007, me encontraba yo entre la Ciudad de México y la Ciudad de Monterrey. Y en aquel entonces había había muchísimos componentes de SAP, del sistema tradicional de SAP, el RP normal que todos conocemos, desde R2, R3, SC hasta ahora, hoy en día HANA, que no se encontraban documentados en la red. Afortunadamente para todos, hoy en día casi toda la documentación con respecto a los componentes genéricos, como en este caso las BAPIs, se encuentran en la red. Por lo tanto, les propongo lo siguiente. Voy a empezar a trabajar. Ahorita ya tenemos una participación de Héctor, participación de Luis. Para mí es importante la participación de todos. Incluso hizo una aportación Juan. Bueno, Juan, amigo Juan, ¿te digo Juan, te digo Jorge? ¿O cómo prefieres que te diga? ¿Cómo me dices, amigo? No, Jorge, como gustes, Luis, no te preocupes. Bueno, te voy a decir George. ¿Está bien? Eso. Vale, George. Vale. Gracias. Ok, entonces, equipo, fíjense bien. Vamos a trabajar de manera que vamos a construir una capacitación donde me voy a salir del rol de instructor, porque el rol de instructor es ponerme en la posición de yo lo sé todo, en el sentido estricto del perfil del instructor, y ustedes deben escuchar. Hoy en día quiero abrir una posibilidad, si ustedes me lo permiten y están de acuerdo, en donde yo me salgo de ese rol de instructor, me vengo a ese rol de consultor, al igual que todos y cada uno aquí presentes, y desde la experiencia de cada uno vamos a construir un alto valor en el tema de la capacitación para BAPIs. Entonces, voy a compartir mi experiencia, los voy a invitar a que compartan su experiencia y vamos a ir modificando, como si estuviéramos haciendo un edificio, vamos a ir estructurando cimientos, piso 1, piso 2, piso 3, de tal manera que el resultado final sea extraordinario, más allá de lo que en este momento está definido como el alcance. Entonces, para esto requiero su permiso
para salirme de lo convencional, en el sentido de instructor y asistente o participante, y conectarme a un título de consultor y que entre todos colaboremos para generar mayor valor si ustedes están de acuerdo. ¿Hay alguien que no estuviera de acuerdo, que yo pudiera estar de cierta manera tocando alguna sensibilidad con respecto a lo que esperaban o a la expectativa de esta capacitación? ¿Pueden compartirlo, por favor? No, está bien, de mi parte. Adelante, tocayo, también de mi parte. Gracias, gracias. De acuerdo. Me parece muy enriquecedor así. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Ahora les preguntaría, ¿hay alguien que esté un poco en desacuerdo de la propuesta? No. Siéntanse en comodidad y libertad de hacerlo, ¿eh? El objetivo es que todos estemos en la misma sintonía. Ok, No, está bien. gracias. De igual manera, los compañeros que van a ver la repetición pueden participar en WhatsApp y lo podemos manejar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. Por ahí, nuestro buen amigo George, bueno, Héctor y Luis hicieron aportaciones con respecto a la experiencia muy valiosa, que la vamos a ir estructurando. Y el buen George comentó que para empezar, ¿cuál es la distinción entre una VAPI y una VADI? Yo les voy a estar enviando a ustedes los conceptos técnicos, es decir, la definición de cada una de las cosas. No lo quiero leer en una diapositiva porque se los quiero platicar más desde una analogía que todos podamos comprender. Entonces, la teoría se las envío a través de WhatsApp y ahorita nos vamos a concentrar en ese oro molido que te da el feeling con los años de la experiencia. Entonces, ¿a cuántos de ustedes aquí presentes no tienen claro esa distinción entre lo que es la VAPI y la VADI? No se preocupen si no saben qué es VAPI o si no saben qué es VADI. La pregunta es muy puntual. ¿Cuántos de ustedes no saben la diferencia entre VAPI y VADI? Yo no la sé. Ok, gracias. Tampoco. Tampoco. Ok, gracias. Tampoco. Yo tengo una ligera idea, pero... De acuerdo. Perfecto. Yo, María, no sé nada. Es cierto. Ok, muchísimas gracias. Entonces, vamos a comenzar. Por ahí mi tocayo, por ahí Héctor, que ya tiene un poco más de experiencia, siéntanse en total libertad de corregirme si comienzan a notar que estoy diciendo una barbaridad. ¿De acuerdo? De acuerdo, tocayo. Vale, vamos a sumar todos. Entonces, les voy a platicar. Una cosita, Luis. Sí, adelante. Sí me gustaría saber, yo personalmente, o sea, como dice, ¿qué fue primero? ¿La VADI y las VAPIs? ¿Cómo fue la evolución? Perfecto, excelente. Mientras yo voy desarrollando el tema, ustedes pueden ir haciendo preguntas. Si yo considero que en ese momento estamos dentro de un hilo, desmenuzando un hilo que es importante, les diría, dame un espacio y ahorita pasamos a las preguntas. Pero siéntanse en total libertad de hacer preguntas en el momento que ustedes lo decidan y ya yo estaré canalizando si es momento o si no es momento, ¿de acuerdo? Ok, entonces, vámonos a la magia, amigos. La magia es la siguiente. Vamos a establecer el contexto de los componentes que existen en SAP. Hay muchísimos componentes en ABAP. No voy a hablar de todos ellos porque el objetivo de esta capacitación no es que ustedes sean consultores ABAP. El objetivo de esta capacitación es que ustedes conozcan las VAPIs desde su perspectiva de consultor funcional. Entonces, ahorita salió la VADI al espacio, la voy a trabajar, voy a ser puntual con eso. Por ahí puedo hablar también de User Exit, por ejemplo, o de un RFC o de un módulo de funciones, solo para que ustedes se vayan familiarizando. Entonces, lo primero, una manera divertida de comenzar a descifrar o a describir cuáles son los componentes en SAP y específicamente cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, es a través, vamos a decirlo, en un estilo muy peculiar que manejo, es a través de analogías. Entonces, imagínense ustedes que los componentes técnicos en SAP, en el módulo de ABAP, son familias, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la familia de le vamos a llamar a las VAPIs, que pertenecen a una familia, le vamos a llamar la familia de las interfaces. Ya cuando ustedes vean el concepto en la definición, les va a hacer todo sentido. Las VAPIs son interfaces que sirven en el sistema SAP para insertar información, modificar información y borrar información.
o bien consultar información. Toda VAPI o todo módulo de negocio, de hecho, comiencen a hacer una relación que SAP está diseñado de esa manera. Tienes una transacción, por ejemplo, MM01, creación de datos maestros de materiales. MM02, modificación de datos maestros de material, de dato maestro de material. Esa modificación significa no solamente una actualización, sino también incluso un borrado en la MM02. La MM03, visualización del dato maestro de material, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la lógica desde el modo o la perspectiva funcional. Puedes crear, puedes modificar, borrar y puedes visualizar. ¿Todos claro con eso? ¿Todos les hace sentido con relación a sus propios módulos funcionales y sus transacciones que manejan en el día a día? ¿Todos hasta aquí van claros? Sí. Sí. Ok, perfecto, perfecto. Ahora, imagínense ustedes que eso que nosotros conocemos como transacciones funcionales de SAP, imagínense ustedes que es una máscara. Hagan de cuenta que yo les digo, miren, visualicen en su mente un cajero automático, ¿de acuerdo? En ese cajero automático, ¿cuál es la máscara del cajero automático? ¿Qué asocian ustedes con la máscara de un cajero automático? La pantalla, las teclas y donde inserta la tarjeta. Perfecto, excelente, La lectura de excelente. tarjeta. Excelente. Ahora, detrás de la máscara existe algo a lo que muy comúnmente en el lenguaje de los consultores SAP le llamamos los fierros, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, Alfred, que está en Ecuador, Marcela o Daniel, que están en Colombia, nunca lo habían escuchado, bueno, en México le decimos los fierros, ¿no? Lo que está detrás de la máscara. En el escenario o el ejercicio del cajero automático, ese cajero es la máscara, es decir, lo que vemos, el teclado, la pantalla, etcétera. Y detrás de esa máscara están los fierros. ¿Me siguen? O díganme, o compartan en su país cómo le llaman a eso. ¿Cómo le dicen ustedes a eso? Sí, propiamente lo mismo. Igual en Ecuador con Alfred igual. Marcela, Daniel, en Colombia. No tengo claro en este momento No cómo sé sería. cómo le decimos. Ok, bueno, pero les queda claro a qué me refiero con los fierros, ¿no? Todo lo que está Sí, sí, detrás sí. de la máscara. Sí, Ok, queda claro, sí, perfecto. señor. Entonces, el consultor funcional es, para mi gusto y en mi experiencia, es el arquitecto en el mundo de SAP, porque el consultor funcional es aquella persona que una vez que el cliente compra un mueble, imagínense que el proyecto es una casa y que los contrataron porque el cliente, el dueño de la casa, requiere instalar en toda la casa los closets de toda la casa. Entonces, el cliente no quiere el estilo convencional de contratar a un arquitecto, un carpintero o un ebanista que venga a construir desde cero los closets. El cliente tiene un requerimiento donde dice, yo quiero comprarle a una tienda comercial, una tienda de, por ejemplo, estilo Home Depot, closets que ya están armados. Es decir, closets que ya tienen ciertas medidas estándar. Lo quiero comprar, entonces el cliente elige esa opción, compra ese closet que ya existe en Home Depot. Cuando lo compra, hay una persona que lo traslada de la tienda a la casa del cliente. Ese sería el consultor basis. Aquella persona que lleva la caja y la instala o la deja en la casa del cliente. En este caso, el usuario. El usuario sería los hijos, la mamá, el papá, quienes van a utilizar ese closet y el dueño de la casa es el cliente, ¿de acuerdo? Entonces, lleva los closets que compró en Home Depot y se los lleva a la casa del dueño, del cliente. Y lo que sucede es que llega el consultor funcional, que es aquella persona que es el arquitecto, es el que tiene toda la experiencia en este estilo particular o peculiar de closet. Es decir, es un closet de una casa con estas características, MM. Es un closet de una casa con estas otras características, FI. Es un closet con bla, 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 SD, HR, etc. Entonces, el consultor funcional se convierte como en el arquitecto porque viene a decir cómo se debe de ensamblar algo que él domina en términos de su negocio, como experto de su propio módulo.
Y luego está el consultor ABAP, que yo, en este caso, a título personal como ABAP, somos como el chalán del funcional, porque cuando el closet resulta que el cliente no estimó bien y le faltó un pedazo de pared o le sobró un pedazo entre el closet y la pared, requiere una adecuación a la medida, porque ese closet que ya venía de alguna manera construido, prediseñado, no cabe o bien le sobra espacio dentro de la habitación en aquella casa en donde se va a instalar. Entonces el consultor tiene que empezar a notar qué problemas va a tener con respecto a la instalación de un closet estándar, con respecto a la instalación de un closet que tiene las medidas de manera genérica, y en esa casa va a hacer uso de aquella persona a la que yo me autodenomino. No digo que todos los ABAP, eso es muy personal en cuanto a mi experiencia. Yo soy el chalán del funcional. Entonces, él me va a decir, ¿sabes qué? Requerimos que te abras unos 20 centímetros más esta pared para que quepa el closet, o bien me sobró 1 metro entre el closet y la pared y el cliente se le ocurrió que sería buena idea que en este espacio requiere tener una estantería para tener sus corbatas de tal forma que puedan lucir en su closet, y además quiere un espacio porque le gusta la pesca y él quiere tener sus cañas de pesca, todos sus señuelos y el equipo de pesca aquí mismo dentro del closet. Entonces, ahí es cuando el consultor funcional dice, bueno, ahora yo lo que voy a hacer es usar mi experiencia, mis buenas prácticas como CD, HR, FI, etcétera, y voy a escuchar los requerimientos de este cliente, porque a pesar de que SAP es un sistema estándar que ya está prediseñado, preconstruido, lo requiero adaptar a las necesidades muy particulares de cada cliente. Es decir, ¿cuántos de ustedes me siguen con respecto a que a todos los proyectos a los que vas siempre hay algo distinto y no es como que ya me la sé, o no es como voy a implementar otra vez el módulo de MM, sino siempre sale algo nuevo, algo diferente por las necesidades o los requerimientos del cliente? ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con eso o han tenido esa experiencia? Y siempre, Totalmente de De acuerdo. acuerdo. Sí, Ok, siempre. ok, perfecto. Entonces regresamos. El arquitecto dice, ok, vamos a hacer esto, escucho al cliente qué quieres. Si el arquitecto es muy fino en su manera de escuchar, de especificar y de presentar lo que comprendió o lo que interpretó con respecto al requerimiento del cliente, el cliente le va a decir, sí, eso es lo que quiero, firma, protocolo de aceptación y comenzamos el proyecto. Si el consultor no tiene ese feeling, dada su experiencia o dada su intención, y le manifiesta en un modelo lo que entendió y el cliente dice, no, es que eso yo no es lo que quiero, va a haber problemas. Si el consultor le dice, esto es lo que entendí, el usuario es despistado y dice, sí, está bien, te firmo, y al final resulta que eso no era lo que quería, va a haber problemas. ¿Cuántos de ustedes me siguen hasta ahí? Ok. Todos. Entonces, vamos a continuar. El arquitecto ya tenemos claro definido el rol, ya tenemos definido el rol del chalán, hasta ahí todo bien. Entonces, ahora vamos a regresar al cajero automático, ¿vale? El cajero automático es la máscara, lo que estamos viendo, los fierros, lo que hay detrás. La persona que utiliza el cajero automático son los clientes del banco, los usuarios que operan ese cajero. El dueño de ese cajero es el dueño de cada sucursal, de cada banco. Por lo tanto, el usuario, el key user, es la persona como nosotros que vamos al cajero y hacemos un retiro. El funcional es la persona que diseña las posibilidades que va a tener dentro de ese cajero, el diseño, los colores, el tamaño, la iluminación, la moneda, el tipo de billetes que va a dar, etcétera, etcétera. El arquitecto es el funcional y en ese escenario del cajero es el que va a definir todo eso, pero el usuario es quien va a llegar a operar el sistema. Y detrás del cajero, en los fierros, se encuentra el consultor Basis y el consultor ABAP. ¿Hasta ahí todos vamos bien? Sí. Ok, vamos a seguir, amigos. Entonces, vamos a entrar ya en materia con respecto a las BAPIs. Les comenté este escenario del cajero y de la casa porque es una forma ilustrativa en la que yo voy a estar comunicando con ustedes, primero, contextualizando la esencia de cada uno de los elementos o componentes técnicos, y luego vamos a entrar a hacer las cosas convencionales que se hacen en el mundo de SAP, como son aprender a implementar. Pero, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo en que cuando iniciaron como consultores funcionales,
Al principio, si seguían el modelo de en la academia y las buenas o las mejores prácticas, la parametrización era esta, y entonces yo lo voy a hacer como dice la academia, o comenzaron a través de la experiencia a desarrollar el feeling de aprender a escuchar al cliente y dejar de lado el tener razón con que sabes cómo hacerlo y más bien te adaptas a la necesidad específica del cliente y comenzaste a tener más éxito. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia? Así es. Ok, bueno, vamos bien. Entonces, ahora sí, entremos en materia. Eso fue un poco de contextualización de la manera en que voy a estar trabajando con ustedes. Si por ahí me acelero y ustedes consideran que voy rápido, díganmelo, me voy más despacito. Ahorita como ando un poco emocionado con lo que estoy compartiendo, me estoy acelerando. Y bueno, aún así me divierto. Así que ustedes lleven el control siempre de nuestra capacitación, ¿vale? Ok. VAPIS. Vamos a usar un ejercicio, una analogía para poder comprender lo que significa una VAPI. Primero, la I es de interface, es decir, es una interfaz, ¿de acuerdo? Entonces, yo les voy a contar un poco un tipo cuento, una historia, y vamos a ir desarrollando la comprensión en términos de contexto de lo que son las VAPIs. Por ahí les ofrezco disculpa, me parece ser que cuando programé la sesión les puse cancelado el que pudieran habilitar la cámara, ¿correcto? A la siguiente clase nos vamos a poder habilitar todos la cámara para que nos podamos estar viendo, ¿de acuerdo? O si alguien puede hacerlo, inténtenlo, si puede abrir cámara. O si está bloqueado. Ok. ¿Me siguen? Sí, ¿verdad? Ah, Miriam ya está activando cámara. Parece ser que sí tienen el permiso. Bueno, si pueden y si lo eligen, activen cámara, está perfecto. Quien no esté preparado, no se preocupe, no pasa nada. Quien sí esté listo, adelante. Ok, seguimos. Voy a hablar de un ejercicio a lo que yo le llamo la biblioteca. Todo el mundo conocemos que es una biblioteca. Entonces, imagínense ustedes que la biblioteca es el sistema SAP que va a ser implementado con nuestro cliente. Es decir, cuando ustedes ven la biblioteca desde afuera, esa es como la máscara y todo lo que está ocurriendo dentro de la biblioteca son los fierros. Entonces, el funcional y el usuario operan las VAPIs, el ABAP construye y en esa construcción cabe mencionar que él no se las está inventando. Las VAPIs son un sistema, son un componente, perdón. Las VAPIs son un componente estándar que el ABAP no crea, sino implementa. Por ejemplo, un reporte se puede crear como un reporte Z, pero la VAPI no es una Z-VAPI. Hay quienes llegan a hacer eso, copian la VAPI estándar y hacen una Z-VAPI para agregar información. Ese no es el escenario real de las VAPIs. Las VAPIs son un componente estándar que está diseñado para trabajar sin modificar o sin meterle mano en casa, es decir, sin hacer zetas. Entonces, en el escenario de la biblioteca, imagínense ustedes que tenemos diferentes géneros de libros. Está, por ejemplo, los libros de ciencias, está, por ejemplo, los libros de ciencia, vamos a hablar de una ciencia de las matemáticas, por ejemplo, la astrología, vamos a hablar de la filosofía, todas las ciencias que hay. También está la literatura, también están los libros de poesía, los libros de diferentes géneros, en términos de libros. Por lo tanto, es una biblioteca gigantesca. Imaginen en sus mentes algo así como una bodega gigante, o los que ya conozcan una biblioteca grande, traigan esa imagen a su mente. Una biblioteca grandísima, grandísima, enorme. Entonces, cada estantería, para acumular esos libros, está organizada, está estructurada, de tal manera que la información está ordenada. Entonces, está la estantería del módulo está la estantería del módulo FI, está la estantería del módulo SD, está la estantería del módulo PP, está etcétera, etcétera. Ahora, cada una de esas estanterías almacena los libros que pertenecen al contexto de negocio de un módulo. En este caso, traduciéndolo a SAP, de un módulo funcional. Entonces, un libro, un pequeño libro, imagínense una estantería donde
En el área de FI le caben millones de libros. Entonces, un libro es un registro en la tabla, es decir, en la estantería, de la base de datos que es la biblioteca. Entonces, vamos a ir relacionando biblioteca, base de datos. Estantería, una tabla. Adentro de esa estantería hay libros. Adentro de la tabla hay registros. ¿De acuerdo? Dentro de la información que almacena la base de datos, tenemos una distinción de 3 tipos de valores o 3 tipos de datos. Número 1, los datos maestros. Los datos que son necesarios para poder operar el sistema. Es decir, ¿han visto ustedes esas etiquetas que dicen libros de filosofía? Dentro de la estantería de filosofía tenemos los libros de Carl Jung, que es fue un psicólogo, no fue un filósofo. Nombres de filósofos, el que ustedes quieran. 1, 2, 3, 4, 5, 10 filósofos. Entonces, la estantería de filosofía y 10 etiquetas, una de cada filósofo. ¿De acuerdo? Entonces, cada filósofo es una tabla. Y adentro de esa tabla están todos los libros de esa persona. O la subcategoría de ese género de libros. ¿De acuerdo? Entonces, la biblioteca, base de datos. Biblioteca, base de datos. Estantería, módulo de negocio en SAP. Módulo de negocio en SAP, estantería, tabla, que almacena información, almacena registros, estantería, que almacena libros. ¿De acuerdo? Entonces, llega, el dato maestro es todo lo que necesitas para poder operar el sistema. Si esta estantería gigantesca de libros dentro de una biblioteca no tuviera las etiquetas de acuerdo a cada género de los libros, nos perderíamos en ese mar infinito de información. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos que un dato maestro sea la etiqueta que dice matemáticas, la etiqueta que dice, la subetiqueta que dice aritmética, la subetiqueta que dice álgebra, la subetiqueta que dice bla, bla, bla. Requerimos la estantería con el título gastronomía y luego va a haber uno que es mar y otra categoría que es tierra y luego en el de tierra va a haber, por ejemplo, comida tradicional y comida tradicional por país y luego bla, 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 bla. ¿Sí alcanzan a ver cómo se reestructura algo así como un árbol con muchas raíces? Es decir, un concepto, módulo de negocio, FI, un submódulo de FI, tesorería, un submódulo de FI, costos, un módulo logística, un submódulo, bla, 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 bla. ¿Hasta aquí todos me siguen? ¿O alguien ya se está perdiendo? Muy bien. Ok, Entendido. perfecto. Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, el dato maestro es todo lo que requerimos para ordenar la información. El dato transaccional es el libro en sí. 100 libros de esto, 100 libros de esto otro, 100 libros de esto otro, 100 libros de bla, bla, bla. Como en una empresa sería el dato maestro, toda la información que requiero para operar el sistema, el dato transaccional, los tickets de compra de los clientes en el día a día que esta empresa reporta y que se almacena en la base de datos. Datos de movimiento, datos transaccionales. Y por último, los datos estadísticos. Los datos estadísticos podría ser que tengas un reporte donde diga cuáles fueron los libros más consultados por el público, cuáles fueron los libros más consultados de matemáticas, cuáles son los libros que llevan un año sin ser consultados, sin ser solicitados en la biblioteca, cuáles son los libros que han ya generado que se han roto o que ya no están en buen estado, cuáles son los libros nuevos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los 3 tipos de datos que hay en la base de datos. Dato maestro para operar el sistema, dato de movimiento, dato transaccional y el dato estadístico. ¿De acuerdo? Entonces ahora recibe una llamada el dueño de la biblioteca y dice, oye, fíjate que se acaba de, una gran persona con gran corazón acaba de hacer una donación de 100,000 libros. Y esos 100,000 libros son libros de tecnología, de ingeniería de sistemas. Pero ¿qué crees? Hay libros que te hablan de SAP, hay libros que te hablan de Java, hay libros que te hablan de Oracle. O sea, está todo distorsionado. No hay una distinción entre libro de tecnología, libro de sistema operativo, libro de lenguaje de programación, libro de módulo de negocio, libro de bla, bla. Entonces, el dueño de la biblioteca dice sí, o el administrador de la biblioteca dice sí, envíenme los libros. Entonces, llega el camión con los 100,000 libros y así, tal cual como una imagen de caricatura o de película, levanta la caja del camión de carga y deja caer todo el montón de libros en la puerta de la biblioteca. ¿De
acuerdo? Entonces ahora la persona, el dueño de la biblioteca, una vez que le dejaron caer un montón de libros, 100,000 libros ahí afuera en la puerta de la biblioteca, requiere comenzar a llevar esos libros al lugar al que pertenecen, ¿de acuerdo? Entonces arma su equipo, es el project manager, y le dice al responsable del módulo de libros de matemáticas, ¿sabes qué? Ármate ahí con unos chalanes, tú que eres el experto en matemáticas, tráete unos 2, 3 chalanes y ármense un proceso de tal manera que ustedes van a venir aquí a este montón de libros y van a empezar a levantar los libros que pertenezcan a matemáticas y los van a empezar a ordenar por categoría, subcategoría, bla, bla, bla. Autor, alfabeto, etcétera. Y luego le dice a otra persona de la biblioteca, ¿sabes qué? Tú, experto en libros de literatura, ármate tu equipo con toda la gente que trabajamos y colaboramos en esta biblioteca, y tu objetivo es que vas a ordenar toda la información que vas a requerir meter del montón de libros hacia los libros de la estantería o la biblioteca. Y así el Project Manager va armando sus equipos con los consultores funcionales y su respectivo ABAP y con colaboración de un Basis, ¿no? El Basis en este caso sería la persona que generó la logística para que el camión traiga los libros. El Basis es el que te provee de etiquetas, plumones, plásticos, para que tú puedas categorizar lo que tengas que categorizar, que te abre una estantería nueva, te dice ahí está la estantería nueva. Esto es equivalente a cuando te abre un espacio en la base de datos, etcétera, etcétera. Entonces, el Basis hace su trabajo, él es el que orquesta a todo el mundo en el sentido de la infraestructura y los consultores funcionales son los responsables de cada una de las áreas y los ABAP somos los chalanes que andamos ayudando al arquitecto o al consultor funcional a hacer el trabajo. Entonces, requerimos, ya hablamos del contexto, biblioteca, SAP. Ya hablamos del contexto, base de datos, estanterías, módulos de negocio, géneros, libro, registro de la base de datos. Entonces aquí es donde van a ser una necesidad. Esta necesidad se trata acerca de cómo vamos a meter esos libros al sistema, es decir, a la estantería. Entonces lo primero que hace el dueño de la biblioteca o el gestor de la biblioteca es decir, mira, no te preocupes, yo tengo aquí un pool enorme, como los carritos del supermercado, tengo un pool de carritos y cada uno de ustedes dispone de algunos de ellos que pueden utilizar, carritos que van a almacenar libros de un tamaño de 50 por 50, 30 por 40, bla, bla, bla. Estos carritos están diseñados específicamente para ti, porque tenemos control de todos los tamaños que existen en el mundo de libros, los libros de matemáticas, los autores, eso está gestionado porque ya es algo que se diseñó, que existe. Entonces, cada uno de ustedes responsables, que son los arquitectos de su módulo y del chalán ABAP que van a andar con ustedes cargando, trayendo, yendo y viniendo, y el Basis que está a la exposición de todos, o el equipo Basis, y además te voy a regalar, o te voy a dar te voy a facilitar un pool de carritos que te van a ayudar para gestionar el ingreso de la información, es decir, de los libros que están allá afuera en un montón, de meterlos a las estanterías de la biblioteca. Y en la estantería de la biblioteca te voy a dar la posibilidad de que los libros que estadísticamente ya no utilizamos, que llevan 10 años sin ser consultados, los vamos a sacar para donarlos a otro lugar donde quizá puedan ser utilizados o buscar los procedimientos en los que podemos ya liberarnos de esta información que nadie más está viendo. Entonces, esos carritos son las VAPIs. El carrito es la VAPI. Hoy no les voy a hablar del concepto técnico, eso se los mando en un librito o en un video adicional a la clase. Ahorita concéntrense en que el carrito que vas a poder usar como funcional en compañía de tus chalanes, nosotros los ABAP, hablo por mí, no por los demás, vas a poder meter esa información a la base de datos, es decir, vas a poder llevarte los libros y organizarlos en la estantería, ¿de acuerdo? Entonces, ahí están tus VAPIs. ¿Pero qué crees? Que el gestor dueño de la biblioteca, que este es un gravísimo error de los que planificaron la arquitectura de SAP desde mi perspectiva, simple mortal, simple experiencia personal, no dijeron, la MM01 se compone de estas VAPIs.
No dijeron la BA01 se compone de estas VAPIs. No dijeron la FB01 se compone de estas VAPIs. No dijeron la BP se compone de estas VAPIs. Sino que se complicaron la existencia e hicieron las cosas al revés. Aventaron el pool de carritos a la suerte y le dijeron al funcional, asumo que tú estás preparado y estás capacitado para saber cuál es el carrito que vas a utilizar según tu requerimiento o tu necesidad. Pero, ¿qué crees? No hay una lista donde te digan claramente cargar datos maestros de materiales, estas son las VAPIs. Cargar un infotipo, esta sería la VAPI. Modificar una orden de compra, esta sería la VAPI. No existe una lista que sea amigable. Sí hay una lista, la transacción VAPI, y está organizada por estantería libros de matemáticas, es decir, FI, estantería logística, estantería recursos humanos. Sí hay una transacción llamada VAPI, que vamos a ver ya que entremos en contenido, estamos hablando de contexto. Y, sin embargo, no es nada amigable. Tú tendrías que ser un máster que realmente hayas invertido los 2 o 3 meses de capacitación en SAP para dominar los objetos de tu negocio. Que realmente tuvieras todo el background, todas las tablas para dominar tu negocio. Y esas tablas implican que si tú eres contador público, administrador de empresas, psicólogo, también requieres ser ingeniero o tener nociones de ingeniería para comprender la perspectiva técnica. Entonces, ahí es donde se colapsó el mundo, en mi experiencia, de la consultoría de SAP. Porque, ¿cómo le dices a un psicólogo, a un administrador de empresas, a un contador, que te maneje como si fuera algo sencillo la información del ingeniero de sistemas? Campo, tabla, base de datos, consulta, actualización, query, store procedure, un job, bla, 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 bla. Entonces, eso, desde mi experiencia, insisto, nunca voy a hablar por todos, quizá haya alguien que tenga otra experiencia y que me pueda incluso corregir con lo que estoy diciendo. Desde mi experiencia, eso ha sido un problema que ha vivido en el mundo de la consultoría de SAP. Porque si bien el contador o el administrador de empresas máster en su módulo de FI no te maneja o no te domina necesariamente el lado técnico, y por ahí uno que otro valiente ABAP que evolucionamos a funcional, muy bueno para lo técnico, muy ingeniero, pero ¿cómo le explicas que en términos de negocio no tiene el grado de experiencia que te tiene el experto de cada módulo de negocio? Porque para eso estudió y para eso trabajó como usuario y para eso se capacitó como funcional. Entonces, les estoy hablando de algo que podría revolucionar la manera de ver el mundo de SAP. Realmente nunca he platicado con alguien de los creadores o fundadores de SAP o alguien que maneje un puesto importante en esta materia. Quizá ellos podríamos tener un buen diálogo y me podría decir si existe, pero tú lo ignoras y es por aquí, es por acá y hay que invertirle acá, hay que invertirle allá. Quizá, no lo sé. Hasta ahora no lo sé. Entonces, ese colapso es, ahí te aventaron el pool de carritos, pues encuéntralo. Entonces, si de por sí la tarea principal, llevar de un montón de libros ahí en la puerta de la biblioteca, a ordenarlos a la estantería, ya es tarea que requiere precisión, ahora complícale la vida dándole un pool de carritos y no saber cuál usar. ¿Me explico? ¿Cuántos de ustedes saben de lo que estoy hablando? Sí, de acuerdo, tocayo. Se vive, es el día a día de los proyectos, ¿no? Es el gran choque ahí entre el funcional y el técnico, ¿no? Ok, gracias, tocayo. Bueno, entonces sigamos. Ahora la tarea es comprender que la VAPI es una interfaz. Hago una anotación aquí. Una interfaz es algo que conecta dos puntos. Simple, sencillo. Por ejemplo, hablemos de que tú tienes tu teléfono celular o tu laptop, ese es un objeto,
y ese objeto requiere ser alimentado con energía eléctrica. Entonces, ¿cuál es la interfaz que alimenta de energía eléctrica y suministra batería a tu aparato electrónico? ¿Cuál es? El cargador. Exactamente, el cargador. Se conecta aquí con una entrada peculiar de acuerdo al modelo y se conecta de manera estandarizada a la corriente eléctrica según el país o el continente. Pero esa es una interfaz, ¿de acuerdo? Simple, simple y sencillo. Eso es una interfaz, conecta dos puntos. Ahora, el carrito va a conectar el montón de libros tirado en la puerta con la estantería correcta donde se debe de almacenar esa información. Y según el carrito, ¿nos va a dar ventaja o nos va a dar desventaja? Ejemplo, imagínense ustedes que requieren transportar 1 tonelada de libros y que utilizan un carrito que su capacidad es de 800 kilos. O imagínense ustedes que requieren interfacear, transportar, trasladar 500 kilos y tienen un carrito que su capacidad es de 5 toneladas. Alcanzan a ver que si utilizamos un carro de 800 kilos y le metemos 1 kilo de carga, lo vamos a colapsar porque sus capacidades no fueron diseñadas para 1 tonelada, sino para 800 kilos. Y por otro lado, alcanzan a ver que si el objetivo es 500 kilos y yo utilizo un recurso que puede abastecer o suministrar 5 toneladas, ¿están de acuerdo que estoy sobrado de recursos? Que incluso gastaría más, me sería más costoso a mí estar usando un camión para 5 toneladas cuando el objetivo es trasladar 500 kilos. Todos están claros con eso, ¿cierto? Sí, totalmente. Trasladándolo a nuestro objetivo, las VAPIs son eso. ¿Cuál es el instrumento? El carrito para 100 kilos de libros, el carrito para 200 kilos de libros, el carrito para 1 tonelada, el carrito para 5 toneladas. Esas son las VAPIs. Y cada VAPI es diferente. Hay VAPIs, hay carritos que te van a servir para llevar el libro de la puerta a la estantería. Hay carritos que te van a servir como la caja express del supermercado. Les voy a mencionar un ejemplo para que comiencen a volar su mente. Imagínense que usamos el carrito de 5 toneladas, que ya sabemos cuál es. No nacimos sabiéndolo, no nos lo enseñaron en la academia, pero en algún proyecto algún buen consultor me dio el tip. Y ya sé que para esta carga, que son 5 toneladas, yo ya tengo documentado que el recurso es esta VAPI, que transporta 5 toneladas. ¡Pum! Inserción de dato maestro a la base de datos. Del sistema externo, es decir, la biblioteca que antes tenía el cliente, que ya no le alcanzaba y tuvo que migrar a una nueva biblioteca, sistema SAP, y dice, pues ahora tráeme todos los libros de las otras bodegas, tenemos 20 bodegas y ahora solo tenemos una que se llama SAP. Mete toda la información de las otras bodegas, de las otras bibliotecas, porque crecimos, nos expandimos, y ahora quiero que metas esa información en esta biblioteca llamada SAP. Entonces, la primera carga es a lo que le llamamos, en un proyecto de implementación, la carga de dato maestro, que va a llevar una cantidad impresionante de información para que el sistema pueda ser operado. Y luego va a haber otro tipo de cargas, o en BW le dicen carga full, carga delta. La carga full, datos maestros; la carga delta, la actualización de datos de movimiento, datos transaccionales. Entonces, nos dicen, ahora ya le insertamos a la biblioteca 5 toneladas de libro, ahora vamos a insertarle solamente de 50 en 50 libros todos los días, porque los clientes se llevan los libros, los regresan, me los dejan aquí desordenados, y ahora necesito un carrito que me lleve 50 libros. Entonces, imagínense ustedes, y yo agarro el carrote gigante de 5 toneladas, y que ahí voy por 10, 15 y 50 libros, con mi super carrote, ahí por todos los pasillos estorbando, para meter una pequeña carga de 50 libros. Para eso requeriría yo un carrito, como la caja express de los supermercados, donde únicamente traslade o transporte 50 libros de la puerta a la estantería. ¿Todos me siguen con eso que estoy diciendo? ¿O alguien ya se me está perdiendo? No, vamos bien, vamos bien. Es risa de que me estoy divirtiendo, amigos, ¿eh? Ok, entonces, el feeling o lo que marca la diferencia entre si eres un buen consultor, tanto ABAP como funcional, o no lo eres, es tu experiencia.
Y la experiencia no está parametrizada a un número de años. Yo conozco gente que lleva 2 años y podría hacer el trabajo de un senior. Y conozco gente que lleva 10 años y no me da el rendimiento ni de un junior. ¿Cuántos de ustedes saben de lo que hablo? Participen, compañeros, no se cohíban. ¿Todos me siguen? Gracias. Ok. Gracias, gracias. De acuerdo. Entonces, el feeling, ese feeling, ¿qué es feeling? Alguien que me diga qué es feeling. Todos sabemos que es una palabra gringa, pero traduciéndola al español, tropicalizándola, ¿qué es feeling? Es como habilidad. Ajá, ¿de qué? Habilidad para poder detectar prácticamente el carrito o la VAPI, de acuerdo a lo que comentas. Excelente, vas muy bien. Esa experiencia, es la experiencia que vas adquiriendo con el día a día. Excelente. ¿Lo tienes clarísimo? Gracias, Mari. ¿Alguien más? Porque acuérdense que muchos caminos llevan al mismo lugar. Entonces, ¿alguien más que conozca o que tenga claro qué es feeling? Bueno, yo les comparto la mía. Feel, sentir. Feeling, sintiendo. El feeling, sintiendo. Alguna vez, por ejemplo, les comparto lo que todo el mundo vamos a conectar porque lo hemos vivido. Un bebé cuando comienza a crecer, llega un punto en el que se empieza a comer las piedras, la arena, todo lo que se le ponga a su paso, porque está probando sus sentidos. Sentido del tacto, sentido del gusto, sentido del olfato, sentido del oído, sentido de la vista. Entonces él está palpando, está sintiendo. A ver, siento esta cosa que está aquí, es un teléfono. El bebé no lo sabe, pero lo siente. Siento esto que está aquí, es un marcador. Siento esto que está aquí, es un bolígrafo, etcétera, etcétera. Con base en la prueba y error de acertar y errar, el bebé se convierte en un maestro de los sabores, los colores, las texturas, los olores, las imágenes, etcétera. Ese es el feeling que le da su experiencia, ¿de acuerdo? Entonces, el feeling es la experiencia. Entonces, cuando tú estás en un proyecto, no se preocupen si tienes toda la biblioteca de información de las mejores prácticas de SAP, porque de una vez te aviso que es gigantesca. Tendrías que tener un sistema ajeno a SAP que te controle toda la información con respecto a las mejores prácticas. Y creo que esa podría ser una buena idea para el mundo de SAP. Pero bueno, entonces, ese feeling es, a ver, vamos a palpar, vamos a tentar. ¿Cuántos libros tengo aquí? 50. ¿Cuántos tengo acá? Como a 500 kilos. Quizá ustedes se sorprendan, pero hay gente que viendo un costal, más o menos estima cuánto pesa ese costal. ¿Por qué? Porque tiene el feeling, tiene la experiencia. Entonces, el objetivo de las VAPIs correctas es justamente ese feeling basado en tu experiencia. Por eso soy muy insistente con respecto de que cuando estás implementando un proyecto, documentes para ti, para tus propios apuntes como consultor, la VAPI que hayas hecho para algún proyecto, porque esto se los comparto por una anécdota. Hace muchos años estaba yo implementando en Grupo México, ahí en Parque México. Me queda claro que de los que están presentes nadie participó, entonces no pasa nada porque vamos a mantener la confidencialidad de los nombres. Estábamos implementando en Grupo México, allá en la Ciudad de México, en Parque México, y de repente yo estaba liderando el proyecto como ABAP y llegó un funcional a la sala con el Project Manager, el PMO, el equipo Basis, todo el equipo en una sala. Y antes de la junta de todos los lunes donde llevas el monitor, el sales track, no sales track, el track de lo que estás manejando en la implementación, yo le había comentado al levantar su lista de deseos que hiciera o que en medida de lo posible me dijera cuáles son las VAPIs del requerimiento que está utilizando. A modo de que en función de su conocimiento, no que fuese su obligación. Porque me queda claro que eso es una herramienta técnica que la VAP la debe de manejar. Y sin embargo, si hago esa consulta o esa petición, le vamos a ahorrar dinero al dueño de la empresa. Porque en lugar de tardarme 2 o 3 días en buscar la VAPI, podría ser que el funcional ya la conoce y esos 2 o 3 días ya no se los cotizamos a la carga de horas del proyecto.
Entonces llegamos a la junta y comenzó la discusión. Luis Armando me pidió las VAPIs. Entonces creo que él no es la persona correcta y deberíamos de buscar otro líder de proyecto porque pues él debería conocer sus VAPIs. Y el project manager, como buen gerente, nos invitó al diálogo y dijo, bueno, ¿por qué crees que él debería saber las VAPIs? Bueno, porque él es el ABAP, es el técnico, bla, bla. Y luego me pregunta, ¿y tú qué opinas? Le digo, mira, estoy claro, tiene razón, esa es mi responsabilidad. No comuniqué que me diera la VAPI. Comuniqué que dentro de la lista de deseos, a Santa Claus, los requerimientos, en función de lo posible, si él ya tenía la experiencia con respecto a qué VAPI para qué requerimiento de su lista, me la diera. Ese fue mi pedido. Solo que yo toqué una fibra sensible porque seguramente ya había tenido una mala experiencia con los ABAP y en su obsesión de tener razón con quién tiene que hacerlo, comenzó la discusión. Entonces, yo recuerdo que le dije, mira, es simple, yo le quiero ahorrar costo al cliente. Si tú, porque él hizo un comentario muy grotesco, dijo, en los 15 años que llevo como consultor funcional, jamás en la vida una VAP me había pedido la VAPI. Y a lo que yo contesté, mira, el objetivo es ahorrarle dinero al cliente y si llevas 15 años de experiencia implementando el módulo de FI, podrías y seguramente ya haber documentado la VAPI que usas en cada proyecto varias veces en el año en tus maravillosos 15 años de experiencia. Obviamente fue muy arrogante de mi parte, muy soberbio, lo reconozco. En ese momento nos divertimos, ¿no? El objetivo era que el cliente ahorrara dinero. Entonces, no entremos en la polémica de quién es el responsable, porque llegaríamos a la biblioteca, regresamos a la biblioteca y diríamos, ¿quién es el responsable? ¿El líder de área, el experto en el negocio, es decir, el módulo de negocio, o el chalán? ¿De acuerdo? Entonces, no se trata de quién es el responsable a cargo. Se trata de poder generar una línea de comunicación de total contribución donde podamos generarle mayor valor a nuestro cliente. Porque si llevas 15 años implementando tu mismo módulo, asegúrate de documentar cuáles son tus VAPIs. Si no has tenido la experiencia, es válido. Y se levanta la mano y mira, yo no he tenido la experiencia en VAPIs, pero sé cómo funciona la transacción y el objetivo es este. Entonces te voy a mostrar un escenario de cómo ingresar un material al sistema y con base en este ejercicio que yo domino, me gustaría que tú investigaras cómo le hacemos para que este libro entre a su estantería desde los fierros, ¿de acuerdo? Entonces, regreso de mi anécdota y les comento lo siguiente. La VAPI es el carrito que va a llevar el libro de la puerta a la estantería. Hay muchas VAPIs y hay muchas estanterías, módulos de negocio, submódulos. Se resume al nivel más bajo que es la transacción y cada transacción tiene sus propias VAPIs, sus propios carritos con los que debe de transportar la información. Ahora, las VAPIs pertenecen a la familia de las interfaces. La VAPI es un módulo, es un mecanismo estándar que tiene extraordinario performance en el sistema. Y la ventaja del carrito es que lo que haría el usuario de llevar un libro a la estantería y andar por ahí buscándole y buscándole hasta, aquí es, y lo guardo, el carrito se va a convertir en un robot artificial, hagan de cuenta una Alexa o una robotina para los que somos de la vieja escuela, que va a responder de manera artificial, con inteligencia artificial. Es decir, yo programé a mi robotina para que la primera vez yo fui y dejé el libro número 3052 en la estantería 453 de la categoría matemáticas. La primera vez yo lo hice, tracé una ruta, Google Maps, hice la ruta y lo llevé. Y la segunda vez, este robot ya tiene la ruta trazada para este código. Entonces el robot se va a encargar de llevar y seguir la ruta de tráfico y las variantes que puede haber a su alrededor, de llevar ese libro a la estantería. Ahora,
¿Cuál es la ventaja de usar a los robots? Que si tenemos que hacer una carga de 10 millones de registros, el usuario tendría que pasar, si calculáramos que un registro lo puede capturar o dar de alta en el sistema en 2 minutos, multiplica 2 minutos por 10 millones de registros. Y luego divídelo entre 60 minutos por el número de horas que trabaja al día, por el número de días que trabaja la semana, por el número de semanas que trabaja el mes, por el número de meses que trabaja el año, y sería una tarea que llevaría un costo altísimo en tiempo para lograr dar de alta los datos maestros al servidor. Para eso se utiliza esos carritos que inicialmente tienes que acompañarlo, palparlo, asegurarte que sea el correcto, probarlo. Es decir, vamos, llevamos el carrito, lo ponemos el libro en su lugar, funciona, hacemos otra prueba, sigue funcionando, hacemos una prueba de performance, es buenísimo, y entonces ahora vamos a dejar una programación a Robotina de que lleve los 10 millones de registros durante todas las madrugadas durante esta semana. Y si la Robotina es muy poderosa como Alexa, a lo mejor en unas horas en la noche cargó los 10 millones de registros, los 10 millones de libros. ¿Me siguen? Entonces, la BAPI es una interfaz y es un componente estándar, el carrito de la biblioteca, que lo vamos a acompañar la primera o las primeras veces y después vamos a dejarlo programado para que lo haga de manera automatizada y que lo haga de una forma que la mente humana no podría hacerlo. Porque la mente humana, la capacidad humana, así se hace el máster en mecanografía con mención honorífica en SAP, no le vas a superar la carga de datos maestros manual, que puedes llegar a ser tú el experto del máster o el usuario máster, con una BAPI que te puede funcionar en modo flash, como la caricatura, y llevar esos 10 millones de registros. Hay una caricatura por ahí nueva que hay un monito azul que parece pitufo, según la vieja escuela como yo, que no me acuerdo cómo se llama, pero lleva las cosas de manera muy rápida. Bueno, hagan de cuenta que ese monito, ¿alguien sabe cómo se llama ese monito de esa película? ¿Alguien la ha visto? Sonic, exacto. Gracias. Sonic es un iDoc, otra interfaz, otro componente del mundo de SAP, iDoc. ¿Por qué? Porque tiene una velocidad impresionante de llevar la información a la base de datos. Y la BAPI digamos que es flash. Puede llevar la información de una manera veloz, como flash, pero no supera Sonic. Y por ejemplo, si estuviéramos, que esta biblioteca resulta que si hablamos de que los libros se los regalaron y los dejaron en la puerta de la biblioteca, usas al carrito, que es la BAPI, o al Sonic, que va a ir como robot y va a meter la información. Pero ¿qué crees? En ese proceso de interfaceo, aquí ya noten que ya estoy hablando de la distinción entre una BAPI y un iDoc. La BAPI nosotros le vamos a llamar a la BAPI Flash, y al iDoc, que hace la misma función, le vamos a llamar Sonic. Y además el carrito, ¿qué crees? Tiene llantitas, imagínense el carrito del supermercado, llantitas que si lo sacas del suelo liso, como lo es un supermercado, y lo pones en el asfalto o en el empedrado de la ciudad, pueblito, lo que sea, donde está el supermercado, ya no va a tener ese mismo rendimiento porque todo va a vibrar y rebotar, porque sus llantas no están diseñadas para otro tipo de piso. Ese problema no lo tiene Sonic. Sonic va y se puede ir de un supermercado y recorrer la ciudad a otro supermercado y traer la información de regreso sin importar el terreno. Él es todoterreno. Entonces el iDoc es una interfaz que conecta información todoterreno y de una velocidad impresionante. Es el mejor componente para interfacear. Y si no lo dominas, o si no es necesario porque está sobrado, si quieres mover 50 libros no uses a Sonic, úsate a Flash. Entonces vamos a usar una BAPI que va a mover esa información de un lado a otro y que tiene ciertas capacidades que están restringidas. ¿De acuerdo? Entonces aquí, todos claros con la diferencia entre BAPI y iDoc. La BAPI se genera, imagínense una caja, la caja de este video.
La VAPI está trabajando dentro de esta caja. La VAPI no sale de la caja. Y el iDoc sí podría estar conectando esta caja con esta otra caja y estar interfaceando información entre ambas cajas, es decir, sistemas legado. SAP con un sistema legado. Enviar y recibir información de un sistema legado, pero que pertenezca a la misma estructura de lo que es el sistema SAP. ¿De acuerdo? ¿Todos claros hasta ahí? ¿Comienzan a ver la diferencia entre VAP y iDoc? Sí. Sí, muy claro, muy claro. Ok. Entonces, tenemos otro más. Resulta que la bodega, el supermercado 1, tiene que interfacear con el supermercado 2. Acuérdense que el supermercado 1 va a centralizar a todas las otras 20 bodegas que antes existían. Entonces, no le vamos a llamar 1, le vamos a llamar supermercado. El supermercado va a integrar, como lo hace un buen sistema SAP, integrar a todas las 20 bodegas que le llamábamos antes mercado, del 1 al 20, lo va a integrar en el supermercado. Entonces, el supermercado es SAP y las otras 20 bodegas son mercado del 1 al mercado 20. Entonces, el iDoc puede estar interfaceando de bodega a bodega sin importar el piso o el asfalto porque es Sonic, él es todoterreno. Y la VAPI solo puede interfacear de la puerta hacia la estantería porque las llantitas de la VAPI no son todoterreno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿pero qué crees? Que resulta que el cliente nos sale con la sorpresa de que 2 de los 20 mercados no están en la ciudad, están en una provincia. ¿Y qué crees? Que no hay autopista para llegar a la provincia. Y aún así, el cliente quiere que comuniquemos a, bueno, estoy hablando de mercados, es Superbiblioteca y Biblioteca 1 y Biblioteca 20. El cliente quiere que conectemos a las bibliotecas con la superbiblioteca. Y hay 2 que no tienen pista, que no tienen autopista, que no tienen terracería para poder transportar en auto y que el mismo Sonic superpoderoso no podría saltar un río que tiene una distancia tremenda para llegar a donde está uno de esos 2 mercados. Entonces, todos sabemos que Sonic es superpoderoso, pero no lo puede hacer. Y por lo tanto va a pedir ayuda de otro personaje. No sé si ustedes alguna vez jugaron Mario World, de los juegos de Nintendo, Mario World. Había un juego de esos videojuegos donde Mario le salía una capa y podía volar. ¿Alguien lo vio? Sí. ¿O jugó Claro alguna que vez sí. con él? Sí, sí. Bueno, el que no, imagínense un monito que de repente le sale una capa y puede volar, pero es lento. O sea, vuela, pero no es como tan estable. Si en el control no te pones abusado, deja de volar y se cae. Entonces, ese es Mario, no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero era Mario que le salían plumas o capa. Entonces, el dueño de la biblioteca dice, bueno, mira, ya sé que tú tienes a Supersonic y él no puede hacerlo, tienes a Robotina o a Flash o al carrito de la biblioteca, pero, ¿qué crees? Tengo dentro de mis recursos a Mario volador, no sé cómo se llama, pero el que vuela con la capa o la cola. Entonces, pues ahí está, úsalo si quieres, para que la información que tiene que pasar del mercado, de la biblioteca 19 y 20, puedas llevarla al destino que es la superbiblioteca. ¿Cómo crees que en SAP, cómo traduces, el que ya se está imaginando, qué es ese Mario de vieja escuela de plumita y capa? ¿Qué componente del sistema SAP es que puede volar y llevar información de un lugar a otro sin que haya un terreno, una pista de por medio, que la puede volar de un lugar a otro? ¿Qué componente en SAP es? ¿Podrías repetir la pregunta de nuevo, Luis, porfa? Sí. ¿Qué componente en SAP es este Mario que usa plumas o cola o capa para volar? Alguien que ya se empiece a imaginar o asociar. ¿Qué personaje es este Mario que puede volar de un lugar a otro y llevar libros? ¿Qué componente en SAP es él? Podría ser un iDoc. El iDoc es Sonic. Porque dentro de la misma ciudad, donde hay pista, es el más veloz, el que lleva la información en tiempo récord. Pero iDoc, es decir, Sonic, no puede volar. Es el carrito.
el carrito es la VAPI porque está dentro de la biblioteca y si sale de la biblioteca, sus llantitas no tienen la capacidad de ser todoterreno. Soy un ABA proxy. Anda cerca la bala. ¿Es el user exit? O ya Ese me es de, salí de... ese es de otra familia. Ahorita voy a esa familia para que ustedes puedan comprenderla. Es otra familia. Es el famosísimo web service. ¿Han escuchado alguna vez hablar de un web service? Quiero que me Sí. lo eleves a un web service. Ay, ahorita yo ando batallando con eso. Qué bueno que vamos Entonces, a tocar ese tema. el web service es volador porque puede transportar información entre una biblioteca y otra sin que haya pista de suelo. Él puede ir volando y llevar la información entre un sistema y otro. De hecho, la mayoría de los sistemas convencionales usan web services. SAP se adaptó a esos sistemas para poder ser comunicado con ellos, porque SAP dice, si yo voy a llegar a desplazar a todos ellos, requiero que la información que ellos tienen me la puedan permear. Y para eso ellos no tienen autopistas como las que yo uso en SAP, ellos no tienen carreteras, no tienen calles, entonces requiero generarles una manera en que se puedan comunicar conmigo. Entonces le voy a recibir que me manda los Mario Bros volando para que yo reciba la información. ¿De acuerdo? El web service es lento, el web service es poco estable, depende de la Wi-Fi, del internet, del segmento, de que haya energía eléctrica, de muchas cosas. Entonces es más inseguro un web service y en algunos casos no va a haber de otra, hay que usarlo. Ahora, por ahí el compañero mencionó proxy. El proxy es de la misma familia, un interfaceador, el PI o el PO, antes llamado XI. El proxy es lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes han visto o conocen lo que es un teleférico? O vamos a hablarlo más a la altura de PO. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un tren bala? Todos saben que es un tren bala. Sí, sí, sí. Ok. PO es una empresa constructora de tren bala para comunicar punto A con punto B. Punto A es siempre SAP y punto B lo no SAP. ¿De acuerdo? Entonces imagínense que estamos en la Ciudad de México y queremos transportar pero en velocidad alta, para no usar una frase coloquial mexicana, en velocidad alta, en chinga. Necesitamos transportar información de la Ciudad de México a Querétaro. Entonces el camión no me funciona, un carro de alta gama no me es costeable, un helicóptero es riesgoso, como lo es el Mario de la colita o la capa. Un avión, pues para esta distancia no sería lo más adecuado y el gasto o el combustible del avión es carísimo para lo que requiero manejar. Entonces vamos a traer la empresa externa que pertenece al grupo SAP y que se llama PO. Entonces PO va a venir y nos va a construir una pista de la Ciudad de México a la Ciudad de Querétaro, para quienes no lo ubican, algo así como 180 kilómetros entre punto A y punto B. Y con un tren bala vamos a poder transportar la información a unos 300 o 400 kilómetros por hora. Imagínense ese poder. Pero no todos los clientes tienen el presupuesto para pagarle a la empresa dentro del grupo de SAP llamada PO y que traiga todo su equipo de ingenieros a construir la pista del tren bala entre un punto A y el punto B. ¿Todos me siguen? Si ustedes me preguntaran qué es lo mejor para interfacear en el ERP convencional versus sistemas legado, PO, lo mejor. Tren bala, lo mejor. Y ya luego en otra ocasión, porque me voy a desviar mucho del tema, les hablaré de la nube, que ahí es donde entra CPI. Pero bueno, ese es otro rollo. No nos desviemos. Entonces, ese proxy es el tren bala, el Mario de la capita voladora es el web service, el Sonic todoterreno es el iDoc y la VAPI es el carrito que funciona perfectamente dentro de la biblioteca. ¿Todos hasta aquí están claros? Sí. Ok, confíen en el proceso, amigos. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes pueden ya estar pensando, oye, pero si yo no vine a clases de caricaturas o a escuchar historietas, yo vine a aprender vine a aprender a SAP.
no se preocupen, confíen en el proceso, es poderosísimo, porque el día que estén en un proyecto y requieran manejar esa distinción en una sala, les prometo que quizá no se acuerden entre Vapi y IDOC, pero se van a acordar de Sonic, o se van a acordar de Mario, o se van a acordar del Tren Bala, o se van a acordar de Robotina, se los aseguro. Y de ahí va a asociar su cerebro la respuesta a lo que en ese momento requieren manejar. ¿De acuerdo? Entonces, por último, bueno, hay más módulos. Está el carrito más, un subcarrito, bueno, no carrito, la canasta. Exactamente como en el supermercado. El carrito es la VAPI, lo que maneja los libros dentro de la biblioteca, y la canasta, que es para un tamaño menor, es el módulo de funciones. Y de la VAPI, que es el carrito, al carrito se le puede agregar una extensión que se le conoce como RFC, Remote Function Call, para que el carrito, la extensión es, le vamos a cambiar las llantitas, que son muy chafas, que son para el piso de la biblioteca con piso liso, y como requerimos que se mueva de esta biblioteca a las otras, y hay empedrado y asfalto y terracería, a este carrito llamado VAPI o llamado canasta, que es un módulo de funciones, el módulo de funciones es la canasta, que hace el mismo proceso, la VAPI es el carrito, tanto el módulo de funciones como la VAPI, que de hecho la VAPI es una canasta con esteroides, le vamos a poner una agregación que se llama llantas todoterreno. Y entonces el carrito va a poder salir de la biblioteca para trasladarse a las otras bibliotecas todoterreno, como Sonic. No tan rápido, pero todoterreno. Eso es un RFC, Remote Function Call, llamada de acceso remoto. Es decir, cuando un componente estándar que fue diseñado para operar en casa dentro de la biblioteca, le das poderes para que salga de la casa y transporte al estacionamiento todos los libros hasta la cajuela de tu auto. ¿De acuerdo? Y ese RFC es un flag que le vas a activar, es un radio button que le vas a activar a ese carrito llamado VAPI o a esa canasta llamada módulo de funciones. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la familia de las interfaces. 100% la familia de las interfaces. Módulo de funciones, VAPI, IDOC, Web Service, Proxy, etcétera, etcétera. Y rápido, en minutos, para no extenderme, la otra familia es la familia de las agregaciones, que en el mundo de SAP le llamamos enhancement, o, traducido y tropicalizado, ampliaciones. Entonces, cuando dentro de la biblioteca, en una estantería, resulta que la estantería estándar mide 50 por 50 metros para almacenar cierta cantidad de libros. Pero resulta que en ese 50 por 50 no caben todos los libros de este cliente, porque este es un cliente fanático de las matemáticas. Y a diferencia del 80% de las bibliotecas que su capacidad se logra contrarrestar en ese espacio de 50 por 50, esta persona requiere que tengamos un 60 por 60. Muy particular de ese cliente, que su gusto por las matemáticas lo define, requiere tener 60 por 60. Entonces, sobre la estantería, el almacén estándar 50 por 50, tanto el arquitecto ABAP como el chalán ABAP, tanto el arquitecto funcional como el chalán ABAP, requieren agregarle un pedazo a esa estantería. Y ese pedazo se puede llamar User Exit, Body, se puede llamar Enhancement Point, Enhancement Spot, Business Data Tools, File Exit, Screen Exit, bla, bla, bla. Y todo se resume a una gran variedad dentro de la misma familia de ampliaciones que le van a agregar algo a lo que ya existe, que le van a agregar un pedazo más a lo que ya existe, una ampliación al código estándar. Ejemplo, en la transacción de materiales, crear dato maestro de material, el usuario tiene un requerimiento puntual. Está en una empresa donde cargan datos maestros de material de fabricación y de comercialización. Comercialización lo que venden, fabricación lo que manufacturan, por ejemplo. Entonces, este usuario requiere
que cada que alguien cargue al sistema, a la base de datos, es decir, que el carrito vaya y meta información a la estantería o que el usuario, que es el operador, vaya y lleve el libro a la estantería, cada que alguien haga eso, el usuario quiere, por necesidad, por gusto, por capricho, por lo que sea, porque ustedes deben tener más que claro que muchas de las cosas no son por necesidad estrictamente, sino por capricho. Cualquiera que sea el escenario, requiere que a la estantería del módulo de materiales se le agregue funcionalidad adicional, es decir, una ampliación. Es decir, quiere que haya un pedazo más de estantería. Entonces, ese pedazo más, en términos de base de datos, se llama Append Structure, agregación a la estructura de la tabla estándar de la base de datos SAP, o también se conoce en el mundo funcional como Customer Include, una inclusión del cliente. 3 o 4 campos más. A pesar de que SAP en ese 50 por 50 te dijo, mira, del 50 por 50, tus necesidades las cubren 49 por 49, pero te dejé un metro más con unos campos genéricos que tú los vas a poder utilizar a placer para agregaciones al estándar. Pero si el cliente es caprichoso y aún así no le alcanza con ese 50 por 50, dado su giro de negocio, por necesidad, por requerimiento, por capricho, entonces va a agregar un metro más, es decir, le va a agregar campo Z a una tabla estándar. Imagínate ese nivel de faltarle al respeto a la integridad de SAP. Agregarle cosas al estándar. Pero bueno, ni modo, así es. De hecho, SAP está preparado para eso. Entonces, te dice, cada que alguien venga y ponga un libro aquí, asegúrate que si ese libro cumple con las características que yo digo o que requiero, me lleves un registro de ese mismo libro en esta agregación a las tablas del estándar. Es decir, en este pedazo, otro pedazo de estantería, anótame 2 veces este libro, porque yo lo necesito y lo requiero para un control que yo quiero manejar aquí internamente. A la biblioteca no le sirve de nada, pero yo en mi control interno, yo cliente, que yo soy el que pago el proyecto, yo quiero tener los materiales de fabricación en esta tabla Z. Entonces, vas a hacer una BADI sobre la operación estándar, y la operación estándar en modo usuario y funcional es yo entrando a la MM01 y cargando un material. Pero no le puedes hacer una BADI a la BAPI, porque la BAPI es el carrito que lo va a hacer de manera automatizada. La BADI o la ampliación no se la haces al carrito, se la haces a la operación manual. Es decir, que cuando el usuario va caminando y deposita el libro en la estantería, va a ir y va a hacer un registro doble al lado de la estantería para llevar el control de ese libro por las necesidades que él tiene. Entonces, las BADIs, los UserX y todos los que ya mencioné, son ampliaciones al código estándar. En un lenguaje más funcional es, vas a parar el estándar, vas a hacer una pausa en la transición de llevar el libro de la puerta a la estantería, y en esa pausa que vas a hacer de ese estándar, como fue diseñado el estándar, vas a operar una regla de negocio. Y la regla de negocio, que ustedes especifican en la especificación funcional, valga el pleonasmo, es que una vez que alguien lleve un libro de aquí a acá, lo paras y le dices, espérate, además de llevarlo a la estantería, llévalo y además llévame una anotación en esta otra tablita, por favor, en esa tablita Z, para que yo tenga un control. Entonces, es una ampliación al código estándar. La ampliación es la posibilidad de detener la operación natural y estándar del sistema para insertarle reglas de negocio que cubran las necesidades, los requerimientos y desde la diversión, los caprichos del cliente. ¿De acuerdo? Pues bueno, amigos, esto es y ha sido la contextualización de los componentes, en este caso BAPI, y haciendo referencia a la familia de las BAPIs, dramatizando grotescamente la analogía de la biblioteca. ¿Las rutinas en qué familia entran? ¿Las rutinas de conversión? ¿A qué rutinas te refieres? ¿Te refieres a las rutinas de un programa Z? ¿El form inform? Ajá. Ah, ok. No, eso es otra cosa distinta, amigo. Una rutina es una función. Una función está dentro de un programa y un programa
vamos a decir que el componente VAPI, que es el carrito de la biblioteca, ese es un componente VAPI. Ese componente no tiene subrutinas. Todo lo que hay almacenado en la constitución, en la programación de ese carrito llamado VAPI, es un function and function. ¿Vale? Eso ya son temas técnicos. En una BADI es method and method. Y en un programa Z, usando el ABAP estructurado, es form and form. Es decir, es una función. Por ahí en la clase de debug, yo les tengo pendiente una tarea que les voy a entregar en estos días, donde yo voy a extenderme en lo que significa una función, un método, una subrutina, de lo que justo que tiene relación con tu pregunta. Lo que te diría en este momento es, espera que les mande ese material, no entra en lo que estamos viendo dentro del alcance de las VAPIs, para que no se confundan, ¿de acuerdo? Perfecto. Vale. Gracias. Entonces, VAPIs, interfaces. Ya hablamos de la familia de las interfaces. BADI, agregaciones, ampliaciones, para poder parar el proceso natural estándar y ponerle unas validaciones, reglas de negocio. Lo que para ti funcional es una regla de negocio, para mí ABAP es una validación. Y dentro de esa validación, que el sistema se comporte de una o de otra manera para satisfacer la necesidad del cliente que no satisface el estándar. Punto y se acabó. El estándar satisface las necesidades del 80% de las industrias a nivel mundial. Esto es como las tallas en la ropa. Es como cuando para los hombres en determinado país, las tallas genéricamente hablando, por ejemplo en México, van como del 5 al 8, ¿no? Es como el 80% del estándar de mexicanos va del número 24 de calzar en pie al 28. Y la excepción, el 10% hacia arriba, el que es 29 o 30 o 31, que es muy raro en México, o el que es 4 o es 3 o es 2. Entonces, SAP está diseñado para satisfacer el 80% genéricamente de las necesidades de las industrias. Y ese 10 hacia abajo o ese 10 hacia arriba en el ejercicio de los zapatos es todo lo Z, lo made in home, y es todo lo que pertenece a la familia de las ampliaciones al código estándar. ¿De acuerdo? Y para un ejemplo para las chicas, podría ser algo que las mujeres utilicen y que por ahí podrían estar en la estadística del 10% hacia abajo o el 10% hacia arriba. ¿Mencionen algún ejemplo que se les venga a la mente? Bueno, ya sé, la ropa íntima, ¿no? Es decir, me imagino que las tallas de la ropa, hay como un estándar de acuerdo al país, ¿no? Y como que las personas que tienen una talla más grande del promedio están dentro de ese 10%, o las mujeres que tienen una talla menos a ese promedio están en ese 10% que no satisface el estándar del mercado, ¿no? Entonces, las ampliaciones tienen como propósito justamente satisfacer ese 10% hacia abajo o 10% hacia arriba que el estándar no satisface. Y las interfaces son totalmente algo distinto. Se parecen en el nombre, en el lenguaje, porque BADI, BAPI, medio como que las relacionas, pero no tienen nada que ver. Estás hablando Yo sí he hecho algunas extensiones a los extractores que se tenían en el SC. Ajá. Extensiones como, por ejemplo, agregar un campo a ese extractor. Eso se llama field exit. Bueno, en el estándar, en una transacción es field exit. Si hablas de un extractor, por ejemplo, en el contexto BW, es un campo más, ¿no? Sí, es un campo más o un comportamiento de ese campo, que son también una exactamente. Cuando en PI, en BW, en PO le ponen configuración al comportamiento de ese campo en particular. Exacto. Eso está perfecto. Está bien interpretado. La otra, sí te quería comentar, yo entré al curso también porque las BAPIs ahora se están utilizando mucho para la extracción de datos relacionado ahorita con lo que es Business Object, y bueno, que también creo que van a servir para HANA, porque en algunos lugares están como copiando los
las tablas realmente y creo que las BAPIs las puedes utilizar para eso, ¿no? No sé. Sí, sí, totalmente. La BAPI, miren, la BAPI es un componente que nació en SAP desde el R3, o si no es que hasta abajo. Yo ya desconozco de R3 para abajo. Yo conocí SAP desde R3 para acá y ya la traía al sistema. Entonces, hoy en día, pues hay objetos de negocio, Business Object, que funcionan para módulos particulares como Business Intelligent o para un Hybris, que existe, por ejemplo, vamos a hablar de extracciones de punto a punto entre otros sistemas, incluso ODatas, otro tipo de información. Eso no está en el alcance, eso sí, definitivamente no lo vamos a ver. Sí podría yo, por ejemplo, tener una anotación y desde mi experiencia como ABAP, generar por ahí algún video de 5 a 10 minutos donde yo les comparta extra clase mi punto de vista con respecto a ese tema, en el escenario de que lo conozca y lo maneje. O bien solicitar a lo mejor la información con un experto, interpretarla y yo traducirla a través de un video como valor agregado. Entonces, ahorita mi invitación es concéntrense. Hoy fue la sesión del contexto. Ya tenemos el contexto de lo que es una BAPI. Vamos a seguir ahora al servidor, la siguiente sesión, vamos a entrar al servidor y vamos a comenzar a hacer el trabajo. Pero la ventaja es que cuando nos atoremos en algo técnico que pareciera complejo, vamos a traer presente la analogía y el ejercicio de lo que hoy ha sido la contextualización del mundo de las BAPIs. ¿De acuerdo? Ok, entonces, bueno, amigos, son las 11:03, creo que me apasioné de más. Les ofrezco la disculpa por el tiempo y ya rápidamente para cerrar, les pido su feedback, aportaciones, comentarios. Yo voy a hacer anotaciones con respecto al feedback y cerramos la sesión de hoy. Así que adelante, el que guste tomar la palabra. Igual si todo bien, también me pueden decir todo bien y cerramos la sesión de hoy. Abro el espacio para que si alguien tiene alguna aportación o comentario con el objetivo de mejorar, es bienvenida. No, para mí estuvo muy bien y muy bien explicado. El contexto excelente. Muchas gracias. Vale, Daniel, gracias. Y todo bien también por mi lado. Gracias. Gracias, Alfred. Todo bien, Luis. Ok, gracias, Mari. Igualmente, Eli, igualmente, muchas gracias. Muy Buenas bien. noches. Eli, Todo tocayo, bien, Luis. todos. Es un mundo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nuestro compañero Arturo, rápidamente ahorita que lo estoy viendo. Arturo, porfa, rápidamente preséntate, amigo. Nombre, módulo funcional y tu propósito dentro de la capacitación. Claro que sí. Buenas noches, yo soy Arturo Galvez, me encuentro en Jalisco, yo soy PPQM y este curso a mí me cayó como anillo al dedo porque tengo un problema no encuentro la BAPI de una transacción, entonces me va a ser de mucha utilidad las sesiones al respecto. Gracias, Luis, y un gusto a todos y a la orden para lo que se les ofrezca. Perfecto, gracias. ¿Tu BAPI que requieres para esa transacción está en un calendario con 4 o 5 semanas de tiempo o lo requieres manejar antes? Pues ya me lo están pidiendo. Básicamente tengo que hacer la especificación para conectar un equipo a través de... Queremos que los datos maestros se carguen en SAP y que se actualice la receta en un equipo que es para curtir cuero. Estamos ocupando MII y íbamos a meter una BAPI de hoja de ruta, pero es para manufactura discreta, pero aquí es una manufactura por procesos y no encuentro la BAPI para eso. Ok, mándame mañana o si quieres ahorita que termine la sesión, esto mismo, pero en WhatsApp. Yo soy participante y fundador de una comunidad ABAP en WhatsApp, 256 consultores ABAP. Entonces, lo puedo manifestar o exponer mañana para ver si alguno de los colegas ya lo tiene claro definido en su experiencia profesional y de esa manera poder ahorrar algo de tiempo, ¿vale? Y lo mismo abro el espacio para todos. Cualquier tema que traigan en su proyecto, aunque no sea de las clases y que ustedes necesiten la opinión o la contribución de una BAP, levanten el teléfono, háblenme y con todo gusto estoy al servicio de ustedes. ¿De acuerdo? Ok, Gracias. Gracias. Háganme su ABAP de cabecera. Ok, De gracias. acuerdo.
Vale. Bueno, amigos, gracias a todos por su compromiso de estar hasta más tarde. Gracias, bienvenidos a este mundo divertido de la manera de ver SAP desde otra perspectiva. Descansen, buenas noches, les envío la repetición en unos minutos y participemos en el chat. Hagamos que esto cambie de lo tradicional, de ser ese ingeniero, ese consultor así como serio, a que sea divertido y estoy haciendo esto, aprendí esto, ¿quién sabe cómo hacer esto? En el WhatsApp, hagamos una comunidad que realmente sea de generar valor y de contribución, ¿vale? Gracias. Okay, gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Adelante, ¿alguien tiene una pregunta? Sí, hablabas del WhatsApp, pero está bloqueado pues para comentar. Solamente excelente, gracias. Ahorita mismo lo manejo. Muchas gracias, amigos. Descansen. Listo, feliz noche y gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.